Hola, en un vídeo anterior ya vimos el concepto de límite, qué quería decir geométricamente, qué idea nos da el límite de una función. En este vamos a aprender a calcular límites. Los primeros conceptos que son necesarios para hallar el cálculo de límites, no todos, lo iremos viendo en sucesivos vídeos, pero sí los más básicos. Y antes de ello, vamos a calcular, os propongo que calculéis los siguientes límites con la idea que tenéis. Es decir, aquí calcular el límite de 3x menos 2 cuando x tiende a 2. Vamos a ver primero el cálculo de límites cuando x tiende a un número real. Esta a representa un número real. La única idea que tenéis hasta ahora es hacer una pequeña tabla y ver hacia dónde, hacia qué altura se dirigen las imágenes de los x próximos a 2, tanto por la izquierda como por la derecha, y ese será el límite de esta función cuando x tiende a 2. Otra forma es representarlo gráficamente y mediante esa gráfica pues hallar el límite. Sí que hay que dejar claro que una gráfica no es una demostración, pero de momento es lo único que podemos hacer. Al final de este vídeo ya aprenderemos a calcular de una manera matemática con cierto rigor, no del todo, pero sí con cierto rigor, cómo calcular un límite. De momento vosotros solo podéis construir una tabla o verlo en una gráfica. Aquí el límite de otra función cuando x tiende a 0, otro caso más y un cuarto caso. Podéis parar el vídeo, hallar estos límites, comprobarlo en GeoGebra y a ver si efectivamente lo que veis en la gráfica se corresponde con vuestros cálculos. Y con ello podéis obtener ya una primera conclusión de cómo hallar este límite de una manera muy rápida. Bueno, este límite, cualquiera de los cuatro o cualquier otro límite, siempre que x tienda a un número real. Comparad el límite de esta expresión, el límite de esta función y de esta función en cada uno de estos cuatro casos, cuando x tiende a 2, a 0, a menos 1 y a 1. Y ¿cómo podréis calcular estos límites de una manera mucho más rápida? Pues efectivamente, si os habéis dado cuenta, resulta que el límite de esta función cuando x tiende a 2 coincide exactamente con f de menos 2. Es decir, coincide con el valor que obtengo si sustituimos la x por 2. Veréis que el límite de esta función cuando x tiende a 2 es 4. En este caso ocurre exactamente lo mismo. El límite de esta función x cuadrado más 5x cuadrado más 1 cuando x tiende a 0 os va a dar 1, que es exactamente lo que obtenemos al sustituir la x por 0. Y lo mismo en este caso y lo mismo en este caso. Por lo tanto, podemos concluir que para calcular un límite cuando x tiende a un número real es tan sencillo como sustituir en la función la x por el valor al que tiende la x, al que se acerca la x. Lo podéis comprobar en cualquier otro ejemplo que vosotros podáis inventaros. Lo representáis, lo veis, o halláis una tabla y lo veis. Bien, más adelante os encontraréis con algunos casos en los que pues ya no es tan inmediato, en los que vamos a tener algún problema, pero vamos a ir poco a poco y cuando ello surja, pues buscaremos la solución también. ¿Cómo calcular un límite cuando x tiende a infinito? Bien,
podéis hacer exactamente lo mismo. Cuando la x tiende a infinito, bueno, aquí digo más infinito, puede ser menos infinito también, ¿vale? Cualquiera de esas dos expresiones. El límite de este polinomio, de esta función polinómica, cuando x tiende a infinito, pues igualmente podemos verlo de dos formas. O bien haciendo una tabla de valores y ver hacia dónde se dirigen las imágenes de esta función, cuando la x se hace cada vez más grande, ahora no nos acercamos a un número, ahora estamos diciendo que la x tiende a infinito, es decir, nos estamos yendo hacia la derecha en el eje de abscisas y la x toma valores cada vez mayores. Por lo tanto, tendríamos que hacer una tabla en la cual le vamos dando a la x valores cada vez más grandes y a ver hacia dónde van esas imágenes. O haciendo una gráfica. Son las únicas herramientas que vosotros tenéis hasta ahora. Otro ejemplo es un polinomio parecido, es una función polinómica parecido. Ahora la x tiende a menos infinito. X cubo menos 10x cuadrado menos 8x menos 9 y aquí más 10x cuadrado más 8x más 9. En estos dos casos veréis que el límite aquí os saldrá más infinito y en este os tiene que salir menos infinito. Tenemos aquí otro caso y otro caso parecido. Fijaos que los polinomios son parecidos, solo que aquí tenemos menos 1000x cuadrado y aquí más 1000x cuadrado. La x tiende a infinito, la x tiende a menos infinito. Todos estos ejemplos son para que practiquéis, para que veáis el concepto ya en casos prácticos. Y aquí haciendo exactamente lo mismo veréis que este límite os sale más infinito y en este menos infinito. Tenemos aquí otros 4 casos. 2 por un lado y otros 2 casos por otro lado. Fijaos que aquí las funciones polinómicas que tenéis son las mismas. Y sin embargo veréis que a pesar de que las funciones son las mismas, aquí el límite os tiene que dar menos infinito y aquí más infinito. Aquí el límite menos infinito y aquí también menos infinito. ¿Quién define el límite cuando x tiende a infinito o a menos infinito de una función polinómica? Pues os invito a que penséis en el monomio de mayor grado. A ver si tiene alguna relación, con el límite que habéis obtenido. Al final de este vídeo haremos la demostración, el formalismo de cuál es ese límite, cómo calcular ese límite de una manera más rigurosa. Ahora podéis parar el vídeo e intentar relacionar, como digo, el monomio de mayor grado de cada uno de estos polinomios con el límite que habéis obtenido, teniendo en cuenta hacia dónde se dirige la x. Bien, hasta ahora hemos visto límites de funciones polinómicas, cuando la x se acerca a un número real o cuando la x se va a más infinito o a menos infinito. Pero, ¿qué ocurre si la función que nos dan ya no es polinómica? Claro, igualmente podríamos dibujar la gráfica, también podríamos hacer la tabla. En este caso, hacer la tabla pues ya requiere mucho más cálculos. Bueno, si utilizamos una tabla de Calc o de Excel, pues no resultará nada complejo, pero si lo tuvierais que hacer manualmente, pues evidentemente ya no es lo mismo trabajar con un polinomio en donde los cálculos son prácticamente inmediatos que con una función de este tipo. Entonces, ¿cómo calcularía yo este límite? Bien, pues la respuesta nos la van a dar una serie de propiedades que vamos a ver ahora. Y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a coger o a considerar dos funciones, f de x y g de x. Vamos a hallar
los límites de esas funciones cuando la x se acerca a un cierto valor, en ambos casos el mismo número, la misma expresión, y teniendo eso presente, cuando a mí me den o tenga que calcular el límite de una suma de dos funciones, porque claro, nosotros no solo vamos a trabajar con polinomios, no solo nos van a dar el límite de este polinomio más este polinomio, podemos trabajar con funciones logarítmicas, funciones exponenciales, trigonométricas, lo que sea. Entonces, ¿cómo calculo yo el límite de una suma? Pues resulta que el límite de una suma es exactamente lo mismo que la suma de los límites, siempre y cuando estén definidos esos límites, siempre y cuando tenga sentido. Ya veremos que va a haber casos en los que no van a tener sentido, pero siempre y cuando tenga sentido, pues hacer el límite de una suma de dos funciones es tan sencillo como hacer el límite de una de ellas, el límite de la otra y sumarlas. Y entonces el resultado será pues la suma de esos dos límites. ¿Qué pasa si en lugar de una suma es una resta? Exactamente lo mismo. Por ejemplo, en este caso, el límite de esta suma, pues es lo mismo que si yo hago el límite del primer polinomio más el límite del segundo polinomio. En este caso daba igual porque al ser polinomios esto es muy sencillo hacerlo, ¿no? Pero para que veáis que esto lo podemos descomponer de esta manera. Y entonces calculo cada uno de ellos por separado y obtengo ya el límite de la suma de esas dos funciones. ¿Qué pasa si en lugar de una suma yo tengo un producto o una multiplicación? Pues el límite de un producto es lo mismo que el producto de los límites. Es decir, puedo calcular cada uno de ellos por separado, calculo el límite de una función, calculo el límite de otra función y los multiplico. Y eso es el límite del producto de las dos funciones. Repito, pensad que no tenéis ya dos funciones polinómicas, que podéis tener otras dos, otras cualesquiera que no sean polinómicas. Por ejemplo, aquí, el límite de este producto, pues en lugar de tener que multiplicar aquí los dos polinomios, pues lo que puedo hacer es descomponerlo. Calculo directamente el límite de uno, el límite de otro, y eso ya obtengo el resultado. Y no tengo que andar multiplicando los polinomios. Aquí fijaos cómo ya os ahorráis cálculos. Son polinomios, pero ya el producto ya, pues esta propiedad me permite ahorrar cálculos. ¿Qué pasa si en lugar de una multiplicación o de una suma y una resta, como vimos antes, tengo un cociente? Pues exactamente lo mismo. El límite de un cociente es el cociente de los límites. Siempre y cuando aquí hay una condición. ¿Qué condición habrá? Si quieres puedes parar el vídeo y pensar. ¿Qué tendrá que ocurrir para que esto tenga sentido? Para que todo esto tenga sentido. Pues efectivamente que el denominador no puede ser cero. Si el denominador es cero, entonces ya no podemos decir que el límite del cociente sea el cociente de los límites. Ya veremos lo que pasa cuando el denominador sea cero. Otro caso. Fijaos que aquí, pues si esto lo quisierais, lo podríais simplificar. Aquí tenemos un polinomio de grado 2, polinomio de grado 1. Podría hacer el cociente, podría hacer la división. Hago la división de polinomios, pero me sale mucho más económico hallar el límite del numerador, el límite del denominador, que sabemos que es inmediato, por lo que hemos visto antes, no tengo más que sustituir la x por menos 1 y hago las cuentas. Y entonces ya es inmediato. No tengo que andar dividiendo polinomios. Imaginad luego que aquí tuvieseis un polinomio de grado 7 y aquí uno de grado 3. Pues tendréis que hacer la división que os va a llevar, pues, te va a llevar un poco de tiempo, mientras que de esta manera es inmediato. ¿Y si tengo el límite de una potencia? Pues como podéis imaginar, exactamente lo mismo. El límite de una potencia es la potencia de los límites. Y si en lugar de una potencia tuviera una raíz, sería exactamente lo mismo. Un ejemplo, fijaos aquí, ya aquí vimos que
con esta propiedad nos ahorrábamos muchísimos cálculos. Bueno, muchísimos. Bueno, unos pocos de cálculos. Fijaos aquí, ¿cómo calcularíais esta potencia? No sabéis. Sin embargo, este límite, aplicando esta propiedad, es el límite de la base elevado al límite del exponente, que lo podéis calcular de una manera inmediata y ya tenéis el cálculo de este límite. ¿Vale? Propiedades que las podremos aplicar a cualquier tipo de función. Fijaos que yo aquí hemos dicho f de x y g de x, no hemos puesto ninguna condición. En los ejemplos hemos trabajado con polinomios porque, bueno, son las funciones más sencillas, son los límites que sabéis calcular hasta ahora de una manera rápida e inmediata, pero puede haber aquí cualquier función. Bien, entonces, el límite que nos habían planteado antes, ¿cómo calculo yo esto? ¿Tengo que hacer este producto, después tendría que hacer esta potencia, que no sabéis hacer esta potencia, para después hallar el cociente? Pues no es necesario, porque para eso tenemos las propiedades que hemos visto antes. Este límite, ¿cómo lo podemos hallar? Pues fijaos que tenemos el límite de un cociente. El límite de un cociente es el cociente de los límites. Y ahora aquí arriba, en el numerador, tenemos el límite de un producto. Y aquí el límite de una potencia. Pues aplicando la propiedad del límite del producto y la del límite de la potencia, esto lo podemos escribir así. Y como estamos hablando de funciones polinómicas, estos límites son inmediatos, sustituimos, calculamos y obtenemos que este límite es menos 84. Como veis, con estas propiedades el cálculo de este límite es muy sencillo, mientras que si tuvieseis que hacer las operaciones, pues eso ya sería bastante más complejo y en vuestro caso, de momento, pues no sabéis calcular esto. Bien, vamos a ver por último por qué el límite de una función polinómica lo define el monomio de mayor grado, que era la cuestión que os había dejado pendiente. Si os acordáis, en la última diapositiva, no, en la anterior, os dije que a ver qué conclusión podíais sacar entre el límite que obteníais y el monomio de mayor grado de cada uno de esos polinomios. Pues efectivamente, el límite de un polinomio cuando la x tiende a infinito, estamos en este caso, ¿vale? El límite cuando la x tiende a infinito, el límite de este polinomio lo define única y exclusivamente este monomio. Esto es como si no existiera. Por eso, en los límites anteriores, en los que os planteé, hay que tener presente hacia dónde va la x, porque no es lo mismo que vaya a más infinito que a menos infinito. Daos cuenta que si la x se va a menos infinito, yo aquí lo que estoy haciendo es sustituir la x por valores negativos cada vez más pequeños. Por lo tanto, esta potencia, si la x toma valores negativos, esta potencia, ¿qué valores va a tomar? Valores negativos, porque tenemos un exponente impar. Por lo tanto, el límite, si la x tendiera a menos infinito, sería menos infinito, porque yo aquí, quien me lo define es esta potencia. Esto da igual lo que valga. Sí, toma valores, pero es que comparado con los valores en el infinito, digamos, que toma esta potencia, esto no cuenta absolutamente nada. ¿Y por qué lo define este monomio? Pues fijaos, este polinomio yo lo puedo escribir así. Como la x tiende a menos infinito, esto no va a valer 0, estos denominadores no van a valer 0, y entonces este polinomio yo lo puedo escribir así. Como el producto de un monomio de grado 3 y
aquí una suma y una resta de cociente de polinomios. Y por una de las propiedades que hemos visto, el límite de x cubo por todo esto que tenemos aquí es lo mismo que el límite de x cubo por el límite de todo esto que tenemos aquí. Claro, ¿qué ocurre ahora cuando la x tiende a infinito? ¿Hacia dónde se va esto? Pues si la x se hace cada vez más grande, x al cubo se hace cada vez más grande. Por lo tanto, x al cubo se va al infinito. ¿Y hacia dónde va todo esto? Fijaos, la x se va hacia el infinito, pero como esto vale siempre 1, solo esta parte, ¿eh? Como esto vale siempre 1, pues el límite es 1. Es una función constante, por lo tanto esto es constante. ¿Hacia dónde se va 10 partido por x? ¿Qué le pasa a este cociente cuando la x se hace cada vez más grande? 10 partido por 1000, 10 partido por 10.000, 10 partido por 1.000.000, 10 partido por 1.000 millones. ¿Hacia dónde se van esas cuentas, esos valores, esos resultados? Pues efectivamente, a medida que el denominador se hace muy grande, muy grande, muy grande, este cociente se acerca a 0. Por lo tanto, en el límite, esto se va a 0. Y lo mismo ocurre con este sumando y con este sumando. Por lo tanto, todo esto que tiene x en los denominadores, todo esto se va a 0. Todo esto se va a 0. Y este se queda en el 1. Por lo tanto, estos límites, ¿qué son? Infinito por 1 menos 0, 0, 0. Y el infinito, es decir, un número muy grande, muy grande, muy grande, por 1, pues es un número muy grande, muy grande, muy grande. Por lo tanto, el límite es más infinito. Fijaos cómo, como os dije al principio, quien define el límite es esto. Pensad que aquí tuvieseis menos infinito. Aquí tendríamos x al cubo. El límite de x al cubo, si la x se va a menos infinito, sería menos infinito. Y esto quedaría exactamente igual. Da igual, aquí tendríamos menos infinito, vale. Estamos haciendo aquí denominadores más pequeños. 10 partido por menos 1.000.000, 10 partidos por menos 1.000 millones. ¿Hacia dónde se va este cociente? Hacia 0 igualmente. Y lo mismo con este y lo mismo con este, mientras que el 1 es constante. O sea que yo aquí tendría menos infinito por 1, que sería menos infinito. ¿De acuerdo?